Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en el día de hoy vamos a iniciar el estudio de la química orgánica, revisando algunos conceptos básicos que debemos de entender para comenzar a eh, introducirnos a este maravilloso campo de la química que es la orgánica. Bueno, entendamos como historia la química orgánica, que es una química del carbono. Pues el nombre de orgánica pues viene de sus orígenes, en donde se creía que los compuestos que provenían de los seres vivos se daban gracias a una fuerza vital, y luego pues estos no se podían formar de ninguna otra manera si no estaban o si no se daban dentro de un organismo vivo. Ya posteriormente, hoy en día conocemos que esta química va mucho más allá de hablar de solamente compuestos que se forman en los seres vivos. De hecho, se pueden formar de manera sintética pues en un laboratorio, ¿no? Por fuera de un ser vivo, debido a que pues se logró sintetizar la urea a partir de materia inorgánica. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en este resumen histórico, pero sí es importante entender que la química, el nombre de orgánica, proviene de esos principios. Hoy en día conocemos la orgánica como la química de un elemento importante que es el carbono. La química orgánica es la química del elemento carbono. Bueno, para comenzar a entender la química orgánica o la química en general, es importante repasar unos conceptos básicos, sobre todo cuando hablamos de moléculas, sí, de compuestos. En este caso vamos a llamar compuestos orgánicos a estos que están formados como base de carbono, pero aquí vamos a encontrar otros elementos, ya sea carbono, también podemos encontrar hidrógeno, podemos encontrar oxígeno, podemos encontrar azufre, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, entre otros. Pero el principal anfitrión de esta química es obviamente el carbono, porque es el que se encuentra en mucha proporción, más proporción que estos que mencioné. Con el hidrógeno serían esos dos, pero me van a generar a mí diversidad de compuestos. Bueno, para entender cómo se pueden formar estos compuestos químicos, pues tenemos que irnos a sus estructuras moleculares, y para eso hay que repasar el concepto de enlace químico. Entonces, un enlace químico, si recordamos, si ustedes no recuerdan, pues los invito a que vean en sus clases de química general. Un enlace químico es una fuerza de unión, una fuerza de atracción tipo electrostática o tipo electrónica, que permite o que mantiene a los átomos unidos entre sí para buscar una estabilización, básicamente. Un enlace químico, imaginemos los átomos como dos esferas que en el momento de que se unen o interaccionan entre sí, pues digamos que generan un, un enlace, una atracción que es de carácter electrónico, que digamos que dos átomos que están separados al momento de interaccionar pueden enlazarse. Imagínense dos átomos de hidrógeno y formar ahora una nueva especie resultante de la unión de estos dos átomos. Bueno, los enlaces químicos pueden ser de diferentes maneras, y todos se van a basar en principio en la teoría de Lewis. Recordemos la teoría de Lewis. Teoría de Lewis. Esta teoría pues se basa básicamente en una regla del octeto, donde dice que los elementos para poder enlazarse entre sí deberían de compartir o ceder electrones de tal manera que sus átomos en sus últimas capas queden con 8 electrones de valencia, como pasa con los gases nobles. Por ejemplo, si nosotros miramos el carbono, el número atómico del carbono es Z6 y su configuración es 1s2, 2s2, 2p2. Si nosotros miramos el último nivel, que sería el nivel 2, el carbono solo tiene 4 electrones de valencia. Se van a llamar estos electrones de su último nivel como los electrones de valencia. Si nosotros miramos el oxígeno, que es Z6, pues obviamente Z8, pues igual al carbono, su configuración es 1s2, 2s2,
2p4. Miren que pues su último nivel ya no serían 4, sino en este caso serían 6 electrones de valencia. Y así podemos hacer con todos los elementos, con todos los no metales de la tabla periódica, pues sacar, o todos los elementos, metales o no metales cualquiera, sus configuraciones y sus electrones de su última capa. Bueno, según Lewis dice que estos electrones siempre quieren llegar a 8, o sea que el carbono tiene 4, para llegar a 8 necesita 4, y así completaría su octeto. Perdón. El oxígeno, de igual manera, pues tiene 6, necesitaría en este caso no 4, sino 2 para llegar a 8. Y parecerse a los gases nobles, que su configuración es pues todas sus capas llenas. Bueno, basado en esta regla, pues Lewis logró explicar pues cómo se enlazan los elementos de una manera muy sencilla. Pues bueno, en el caso del hidrógeno vamos a tener algunas excepciones a esta regla, porque el hidrógeno, pues si todos sabemos, su número atómico es Z1, eso indica que su configuración solo puede ser 1s1. Es como que muy difícil que el hidrógeno logre ganar 7 electrones para llegar a 8, muy complicado, ¿verdad? A nivel de configuración. Por lo tanto, si tú miras en el periodo, el hidrógeno está, en el periodo del helio. O sea que él solo necesita, para parecerse al helio, pues ganar un electrón. O sea, en este caso estaríamos hablando de la regla del dueto, no una regla del octeto, por decirlo así. Estos famosos octetos, pues en realidad no se cumplen todos los elementos, pero sí sirvió para entender cómo se combinan los átomos entre sí para formar las moléculas. Entonces los enlaces químicos, existen enlaces iónicos, enlaces covalentes, pero en los compuestos orgánicos nos vamos a enfocar básicamente en el enlace covalente. Ese es el enlace de mayor importancia, por eso voy a entrar en los conceptos básicos del enlace covalente. No me voy a enfocar mucho en el iónico, pues si lo quieren estudiar, pues ya hay otros videos acerca de enlace químico en general. Aquí pues solo nos estamos enfocando, o me estoy enfocando en la parte que corresponde o que interesa mucho a la orgánica. Entonces, en el caso de los enlaces covalentes, pues lo que para tú dibujar una estructura de Lewis correctamente tienes que primero darte cuenta que todos los elementos que componen una molécula cumplen la regla del octeto, ya que eso le genera estabilidad. En el caso del carbono, si tiene 4 electrones de valencia, pues lo más probable es que él necesite siempre formar 4 enlaces covalentes, ya que él necesita 4 electrones para poder completar su octeto. Como estamos hablando de enlaces covalentes, recuerden ustedes que el enlace covalente se comparten electrones. O sea, él no va a robar esos 4 que le hacen falta, no, sino que él va a compartir sus 4 para aceptar 4 más, y de esa manera formaría 8, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a señalar las estructuras de Lewis con rayas que indican los enlaces. Dibujamos el carbono con la letra C y ubicaríamos 4 rayas hacia los lados que indicarían los 4 enlaces que él necesitaría completar para formar su octeto, y serían estos 4. Pero miren que no solamente en la química existen, si ustedes recuerden, los enlaces así sencillos, sino que también existe la posibilidad de que yo coloque enlaces dobles, es decir, que coloque 2 enlaces hacia un mismo sentido. Entonces yo podría colocar 2 para acá y colocar 2 sencillos, es decir, 2 sencillos y uno doble. Pero también existe en la química la posibilidad de colocar uno triple, entonces sería uno triple y uno sencillo. De cualquiera de estas 3 maneras, el carbono estaría cumpliendo el octeto, porque estaría formando los 4 enlaces que él necesita. Y si tú cuentas, cada rayita significa un enlace químico, y un enlace químico significa que se están poniendo un electrón de lado y lado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta rayita vamos a tener 2 electrones. Recordemos eso, ¿verdad? Un electrón que aporta el carbono y un electrón que va a aportar el átomo X, que se va a encontrar aquí. Igual aquí va a haber un átomo X, aquí va a haber otro átomo X, y cada uno de estos átomos X se van a enlazar al carbono, y este va a poner su electrón, este también, y el carbono va a poner el suyo. O sea, si tú cuentas en total, aquí tendríamos 2 electrones, 2 serían 4, 2 serían 6 y 2 serían 8. De la misma manera tendríamos de esta forma acá, si nosotros hacemos el mismo análisis, tendríamos 2, 4, 6 y 8, y 2, 4, 6 y 8. O sea, en cualquiera de estos 3 casos, miren que esta versatilidad la tiene el carbono. De igual manera podríamos hacer esto con todos los elementos y mirar cuántos enlaces podría formar o cuántos necesitan. En el caso del oxígeno necesitaría 2, pues porque tiene 6. Entonces haríamos lo mismo, serían 2 enlaces.
¿sí? Que pueden ser dos sencillos o podríamos hacer uno doble. Las estructuras de Lewis dicen que cuando nosotros coloquemos los enlaces, en este caso, él solamente va a generar dos enlaces porque tiene 6, necesita 2 para completar 8. Entonces, como él solamente va a generar dos enlaces, él va a usar solo dos de sus 6 electrones de valencia. Solamente va a usar 2 de sus 6 porque va a formar dos enlaces, obviamente. Entonces solamente va a usar 2 de sus 6, porque el mismo número de electrones que él comparte van a ser el mismo número de electrones que él necesita para completar el octeto, ya que si necesita 2 electrones, pues va a compartir 2, pues para que los otros átomos donen sus 2 y pues así complete los 8, ¿verdad? Bueno, en este caso él tiene 6, entonces solamente necesita 2 enlaces. ¿Qué pasa con esos otros 4 electrones? Entonces esos otros 4 que quedan libres, hay que ponérselos alrededor del oxígeno como punticos, ¿sí? Aquí serían 4 y aquí serían 4. De todas maneras, de estas dos formas, si tú cuentas, el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, o sea, estaría cumpliendo el octeto. Bueno, en el caso del oxígeno, pues sí hay que colocar los puntos, no como en el carbono, ya que solo van a ver dos enlaces. Pues en el carbono, como vean 4 enlaces, pues no es necesario rellenar los electrones aquí, porque si yo le pongo electrones alrededor me estaría pasando de 8, ¿no? Y eso sería, no se cumpliría. Bueno, es importante tener en cuenta la regla del octeto. Vamos a ver unos ejemplos. Imagínate que esto sería un átomo X aquí, otro átomo X acá, un átomo X acá. Bueno, imagínense que yo pues quiero representar una estructura de Lewis. Entonces vamos a representar, por ejemplo, no sé, la estructura, por ejemplo, del agua. Vamos a representar la estructura del agua como ejemplo. ¿Cómo yo representaría esta estructura? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero la forma que yo pues siempre la enseño es la siguiente manera. Para hacer las estructuras de Lewis lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre vamos a ubicar un átomo central. En el caso, pues aquí tenemos 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces nosotros vamos a elegir qué átomo va a ir en el centro. Para eso tenemos que hacer el esqueleto y vamos a aplicar una regla que no se les puede olvidar. El átomo central, por lo general, es el átomo menos electronegativo, con excepción del hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ser un átomo central. Solo aprendas esas dos reglas importantes que les va a ayudar mucho, ¿sí? Aunque esa regla del átomo central menos electronegativo no es una camisa de fuerza, pero sí ayuda mucho porque por lo general las cargas positivas quedan en el centro y por eso es que se prefiere que el átomo menos electronegativo quede en el centro. Por si de pronto queda una carga formal en el centro, pues obviamente eso va a permitir que sea estable. Bueno, entonces, pues como el hidrógeno, aunque es el menos electronegativo que el oxígeno, obviamente no puede ir en el medio por la segunda regla, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el oxígeno en la mitad y los dos hidrógenos a los lados. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, ya cuando sabemos quién va en el centro, vamos a conectar con una rayita todos los átomos y vamos a completar los octetos con punticos. El oxígeno aquí tiene solamente dos acá y dos acá, o sea, un enlace aquí, sería 2 y 2, serían 4, pues por lo que debería de colocarle 4 punticos más por fuera y rellenar su octeto. Pues los hidrógenos ustedes ya saben que no es necesario colocarles, pues obviamente, electrones porque solamente con 2 ya ellos están cumpliendo. Y de esa manera yo estaría haciendo mi estructura. Para finalizar, lo que voy a hacer es que voy a contar el número de electrones de valencia total y voy a rectificar si están todos ahí. Si yo miro, el oxígeno debería tener 6 electrones de valencia, ¿verdad? Y el hidrógeno debería tener 1, pero como hay 2 hidrógenos, pues vamos a multiplicar 2 por 1. 2 por 1, 2 y 6, pues tendríamos 8. Si nosotros verificamos, aquí hay 2, 4, 6 y 8, lo que indica que sí está correcta la estructura. ¿Qué pasaría si yo me paso? Bueno, ya veremos eso. ¿Qué pasaría si no estoy dando los valores correctos? Hagamos una molécula más difícil, por ejemplo, el HNO3. Este no es un compuesto orgánico, pero nos va a servir pues simplemente para estudiar el concepto básico. Para hacer la estructura de Lewis del amoníaco, del ácido nítrico, lo que vamos a hacer es básicamente hacer lo mismo. Pero en este caso vamos a elegir cuál es el átomo central. Pues el menos electronegativo no puede ser el hidrógeno porque es el que nunca puede ser átomo central, sería el nitrógeno. Entonces alrededor vamos a seleccionar los elementos. Podríamos hacer esto, ¿no? Pero también podríamos hacer esto, oxígeno aquí, oxígeno aquí, oxígeno aquí y poner el hidrógeno acá, al lado de uno de los oxígenos. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Es importante tener en cuenta, chicos, que el nitrógeno como tal, ustedes saben que se encuentra en el grupo, su configuración electrónica, el Z del nitrógeno, que es el átomo central, es Z7, y su configuración es 1s2,
2S2, 2P3. Lo que dice que el nitrógeno solo tiene 5 de valencia. Mire, 2 y 3, 5 de valencia. O sea que el nitrógeno quiere siempre formar tres enlaces sencillos. Si yo lo dejo así, me va a tocar colocar 4 enlaces. Y esto no es tan estable, porque es que él siempre quiere formar 3. Si él ve la posibilidad de formar 3 enlaces, porque tiene 5 de valencia, pues necesita 3 para completar su octeto, pues es mucho más factible. Otra propuesta que les puedo decir también de por qué el nitrógeno no puede tener 4 lados alrededor, 4 elementos, sino que vamos a preferir esta, o sea, esta la vamos a descartar, es porque siempre los hidrógenos, recuerden algo, los hidrógenos en los ácidos, o cuando tengamos oxígenos, siempre los hidrógenos vamos a tratar de colocarlos en los ácidos al lado del oxígeno, ¿ok? En este caso es un ácido inorgánico, pues esa regla no se les puede olvidar. Por lo tanto nos va a servir mejor esta. Por esas dos razones va a ser esta molécula. Entonces cogí una compleja para, digamos, entre comillas compleja, como para que lo entiendan. Bueno, seguimos entonces el paso. Conectamos igual como hicimos ahorita y rellenamos los octetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aquí hay 2, sería 7 y 8. Igual aquí hay 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 7 y 8. Aquí hay 2 y 2 serían 4, 5, 6, 7 y 8. Y los hidrógenos los dejamos quietos. Y el nitrógeno sería 2, 4, 6, le faltarían 2, 7 y 8. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a contar los electrones de valencia total que deberían de haber en la molécula para corroborar. Si ustedes saben, el oxígeno pues tiene 6 de valencia, pero como hay 3 oxígenos, sería 6 por 3. Y a eso le vamos a sumar los del nitrógeno, que pues sabemos todos que son 5. Entonces deberían de haber en la molécula un número total de electrones de 6 por 3, 18, más 5. En este caso sería 24. Entonces debería de ser que sí, 23. Ah, pero no se nos puede olvidar, sí, no se nos puede olvidar el hidrógeno. Sí, yo decía, porque no me da el hidrógeno, pues 1 está aquí, entonces serían ahora sí 24. ¿Ok? Estos 24 que tenemos acá, pues tenemos que corroborar que de verdad los tengamos. Si nosotros sacamos la cuenta, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Es decir, nos hemos pasado en nuestra estructura por 2, porque se deberían de ser 24, tengo 26. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos estos casos? Cuando tenemos estos casos, lo que vamos a hacer simple y llanamente es seleccionar cuáles son esos electrones que queremos eliminar, esos dos que nos sobran. Para eso nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a elegir dos átomos que sean adyacentes y vamos a quitarle 2 pares de electrones, 2 a cada uno, ¿sí? Los vamos a quitar. Y vamos a colocar un doble enlace entre estos dos. Cuando hagamos esto, lo que estamos haciendo es que estamos eliminando 2 electrones, ¿sí? Y de esa manera de 26 estaremos pasando a 24. Pero miren algo interesante. Yo puedo quitar estos dos aquí, pero yo también pude haber quitado este y este de aquí arriba. O también pude haber quitado este y este de acá abajo. Es decir, tengo 3 posibilidades para quitar los electrones. Lo que me podría generar 3 posibilidades, ¿no? 3 formas de representar la estructura. Bueno, vamos a hacer esta que está aquí. Si yo llego a quitar eso, me quedaría la estructura como oxígeno. Pues el doble enlace aquí, que lo he colocado. Ahora solamente van a haber 2 pares. Un oxígeno acá, el otro oxígeno acá y el hidrógeno acá. Colocamos los pares libres que habíamos dicho. Y esta sería una forma de representar la estructura. Bueno, la otra forma de representar es, como les dije, haciéndolo aquí, ¿verdad? Entonces también puedo hacer esto colocándolo aquí arriba, ¿no? Entonces me quedaría la estructura de esta manera: nitrógeno, oxígeno, y igual, pero el doble enlace ahora me va a quedar arriba. Parece igual, pero pues obviamente este es un átomo y este es otro, aunque sean iguales, ¿sí? Igual manera aquí y hacemos los dos centros. Bueno, esto que estamos viendo aquí, chicos, si tú te das cuenta, estas dos formas son equivalentes y lo vamos a representar como 2 flechitas. Bueno, aprovecho con este ejemplo de hablarles de un fenómeno que es importante recordar. Aquí hay resonancia. ¿Qué quiere decir que es resonancia? Que los dobles enlaces en realidad pueden aparecer aquí o pueden aparecer arriba, y en ambos casos la molécula pues básicamente es la misma, o sea, básicamente es equivalente. Pero mi pregunta es, ¿cuál de los dos me representaría? ¿Será esta o esta? Cualquiera de las dos, chicos, cualquiera de las dos. Cuando tenemos este tipo de problemas en los cuales tenemos estos dilemas, hablamos de que existe una resonancia. Por lo tanto, ninguna de las dos
estructuras van a representar como tal la molécula, sino que la molécula va a ser un híbrido de estas dos, o sea, va a ser una combinación de una mezcla de estas dos. Entonces, este es un caso especial que nos va a permitir también, aprovechando que estoy repasando el tema, nos va a permitir entender esta cuestión. Bueno, y así de sencillo podemos nosotros seguir resolviendo cualquier y hacer cualquier estructura de Lewis para cualquier molécula. Bueno, en el caso de los compuestos orgánicos, pues ustedes saben que vamos a tener moléculas de carbono. Este es un compuesto inorgánico, pero nos va a servir de ejemplo para entender los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, en realidad, su átomo central por lo general es el carbono, así que no vamos a tener mucho inconveniente en elegir el átomo central. Pero podemos nosotros pues representar las diferentes formas de estructuras de Lewis. Por ejemplo, el CH4, podemos ver esta estructura muy fácil. Sería el carbono en la mitad y colocaríamos los hidrógenos alrededor. Algo importante es que el hidrógeno, por lo general, pues va alrededor de los carbonos, y el carbono nunca le sobran electrones. Podemos nosotros hacer otra estructura, por ejemplo, una más compleja, CH3OH. ¿Qué pasa cuando tenemos estas estructuras así? Bueno, hay que entender que este tipo de estructuras, y vamos a ver más adelante en otro video, más a profundidad, las diferentes formas de representar los compuestos orgánicos, que esta estructura básicamente se basa en una forma semidesarrollada. Es decir, aquí te da una pista de cómo va la estructura. Así que aunque tenga varios elementos, no van a romperse la cabeza pensando, uy, ¿cómo es el esqueleto? Sino que simplemente van a mirar cuáles serían las posiciones, y ahí van a determinar los siguientes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? CH3 significa que en el carbono, el que le sigue sería el hidrógeno, van a estar ubicados 3 hidrógenos. Es decir, cuando yo quiero dibujar este esqueleto, muy fácil, coloco carbono y después dice que viene 3 hidrógenos. Eso quiere decir que los 3 que están al lado del carbono, unidos al carbono, perdón, van a ser hidrógenos. Luego ese carbono, ¿qué le sigue? Viene oxígeno, entonces ustedes colocan oxígeno. Y luego, ¿quién le sigue? Hidrógeno. Entonces este tipo de fórmulas, eso, les dan una pista. Yo le digo que les da un machete. Y de esta manera pues ya tenemos el esqueleto y rellenamos los octetes. Si nosotros sacamos la cuenta, nos vamos a dar cuenta que sí, básicamente tenemos todo en orden. Serían carbono, serían 4 electrones de valencia, 3 hidrógenos serían 7, oxígeno serían, bueno, 4 hidrógenos serían 8, y oxígeno, pues que son 6, serían 12. Si tú sacas la cuenta aquí, 6, 2, 4, 6, 8, 10, serían 14. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Sí, claramente estamos cumpliendo con los electrones, o sea que no hay que quitar ni hacer lo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces aquí vamos a ver moléculas mucho más sencillas que de pronto con el tiempo vamos a ir subiendo el nivel también. Bueno, esto sería lo que es la regla de los tetos y lo que son las estructuras de Lewis. Pero existe algo muy interesante que es la geometría. Digamos que la geometría molecular. Entonces la geometría molecular básicamente se va a basar en que estas estructuras que están escritas en el papel, pues así, son planas así, pero en realidad ellas tienen una geometría, ¿no? Porque la naturaleza pues de la materia es adquirir también geometrías. Las moléculas, esos enlaces no están netamente planos, ellos están en tres dimensiones. Y para eso existen diferentes teorías que permiten explicar estas geometrías. Una de estas teorías es el modelo RPECB, modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Este modelo lo que dice es que estos enlaces van a adquirir unas geometrías, y esas geometrías dependen del átomo central y depende del número de enlaces que tenga o del número de átomos enlazados. Esto está en unas tablas, que básicamente esas tablas ustedes las van a encontrar en cualquier libro. Ahora mismo de pronto no las tengo, pero lo que sí les puedo decir es que estas tablas ya están establecidas. Por ejemplo, podemos estas tablas clasificarlas como cuando no hay pares de electrones libres. La puedo dividir entre dos tipos, y cuando hay pares de electrones libres, ¿sí? Bueno, cuando tenemos estos dos, digamos, tenemos estos dos tipos de
tenemos estos dos tipos de casos en donde vamos a encontrar moléculas. Y por ejemplo, si tenemos un átomo central unido a, por ejemplo, voy a colocarlo aquí. Tenemos un átomo central unido a dos átomos, pues su fórmula va a ser estilo AB2, significa que hay un átomo central y dos átomos enlazados a él. Por ejemplo, vamos a colocar el BeCl2. Entonces, cuando tenemos este tipo de estructuras, el modelo dice que esta estructura va a adquirir una geometría lineal, donde el átomo central va a ir aquí en el centro y los dos átomos van a estar enlazados de manera así, lineal. Podemos encontrar también otro caso, en el caso, por ejemplo, que tengamos tres enlazados a un solo átomo central, AB3. Por ejemplo, el AlCl3, el tricloruro de aluminio. Bueno, en estos casos, esta geometría, bueno, esta la vamos a llamar lineal, ya les dije. En este caso vamos a tener una geometría que va a adquirir esta forma. Va a tener un enlace así, y los enlaces de los tres enlaces van a estar unidos formando ángulos de 120. Esta la vamos a llamar trigonal planar, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una molécula que tiene esta estructura, le vamos a dar esta geometría. Bueno, tenemos una que es bastante común, que es la AB4, que ya sería una molécula como el que hicimos ahorita, metano, CH4. Entonces en esta sí es una geometría un poquito más compleja porque es en tres dimensiones. Vamos a decir que el átomo central va a ir ubicado aquí y vamos a tener un átomo en el plano, uno mirando hacia adelante, y vamos a tener otro en el plano, y vamos a tener uno como mirando hacia atrás. Es decir, como si fuera una pirámide, un tetraedro. De hecho, la geometría se llama tetraédrica. Y entonces cuando nosotros tengamos estos tipos de estructuras, tipo de moléculas, ya sabemos que su geometría en 3D va a ser tetraédrica. Bueno, pero también ahí podemos encontrar aún muchas más, pero estas tres son las que ustedes se tienen que empezar a aprender desde el principio en la química orgánica. Bueno, cuando las moléculas tienen pares libres, ya la cuestión cambia, porque los pares libres van a distorsionar la estructura de la molécula y van a hacer que se doblen los enlaces y van entonces a adquirir una nueva geometría. Por ejemplo, hay muchas cuando hay pares libres, pero de las cuales solamente voy a mencionarles dos, que son las más, bueno, tres que son las más importantes. Voy a representar con la letra E el número de pares libres. Por ejemplo, imagínense la estructura A, B2 con un par libre. Por ejemplo, a ver, en este caso, ¿qué ejemplo podríamos ver aquí? Por ejemplo, en este caso, cualquier molécula que tenga esta forma, lo que va a hacer es que va a tener una forma de esta manera. Vamos a tener que este par libre lo voy a colocar así como si fuera un lobulito, indicando que está aquí. Va a hacer que esta molécula, estos dos átomos que están enlazados, doblen el ángulo del enlace, de tal manera que lo que va a hacer es que la molécula va a generar una geometría angular, porque no va a ser lineal como esta, sino que al tener el par libre arriba va a hacer que se doble. Entonces esta geometría la vamos a llamar geometría angular. ¿Qué pasaría cuando tenemos este caso, por ejemplo, AB2, E2? O sea, ahora vamos a tener dos pares libres. Un ejemplo claro es el agua. Por ejemplo, tenemos el oxígeno que se encuentra unido de esta manera, como ya lo hicimos, a dos hidrógenos. Ya recuerden que puedes retroceder el video, ya yo hice de cómo hago esta estructura. Miren que hay dos pares libres y hay dos enlaces, por eso es AB2, E2. Bueno, aquí va a ocurrir algo muy similar a lo que les mostré aquí, pero el ángulo se va a cerrar aún mucho más, porque a ver, borrando un poco acá esta estructura, lo que tendríamos sería un átomo en el medio y vamos a tener dos pares de electrones libres por lado y lado, que van a hacer que mi estructura cierre mucho más el ángulo, y de esta manera pues también va a ser angular, pero el ángulo obviamente va a ser más cerrado que el anterior. Entonces la geometría va a ser angular. Y una tercera geometría que pues que la vamos a ver mucho, es la AB3E1 o E sola, ¿no? Que es por ejemplo el caso del NH3, el amoníaco, un ejemplo. El amoníaco, su forma debe ser obviamente así: nitrógeno en la mitad, unidos los dos hidrógenos y colocándole par libres para completar el octeto. Tiene tres enlaces y un par libre. Bueno, la geometría en este caso, según el modelo RPSB, pues debe ser una geometría
que va a adquirir una forma de esta manera. Vamos a tener el nitrógeno en el centro, el átomo central, y vamos a tener entonces algo importante. Vamos a tener aquí el par de electrones libres que va a hacer que la molécula se cierre, pero en este caso vamos a tener un átomo enlazado en el plano, uno hacia el frente y uno hacia atrás, o sea, como si fuera una pirámide, como si fuera un tetraedro, pero esto que está aquí va a ser, no va a haber enlace, sino que va a estar ocupado por un par de electrones libres, o sea, es como una pirámide trigonal, y le vamos a llamar de hecho pirámide trigonal. Ok, bueno, entonces si nosotros queremos determinar cuál es la geometría de una molécula orgánica o de cualquier molécula, basta con mirar cuál es la fórmula que tienen, cuál es la forma más bien, cuál es el átomo central y cuántos átomos están unidos a su alrededor y cuántos pares de electrones libres, y simplemente con eso vamos a definir pues qué geometría es, ¿verdad? Por ejemplo, damos un ejemplo un poquito más completo para finalizar entonces con esto. Tenemos ejemplo de la siguiente manera. Vamos a mirar cuál es la geometría de estas dos moléculas. Por ejemplo, vamos a mirar cuál sería la geometría del vamos a poner una molécula que tenga un solo átomo central. Por ejemplo, pongamos el ClO3-, ¿sí? Y pongamos una molécula más compleja, por ejemplo CH3, CH2, NH2, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, esta molécula ClO3, pues básicamente ya saben, vamos a tener el cloro, átomo central, oxígeno, tenemos 3 oxígenos, y vamos a colocar los enlaces. Rellenamos la regla del octeto de cada uno, rellenamos la regla del octeto para cada átomo. Obviamente tenemos que poner 6 porque aquí hay 2, pues nos faltaría 6, y en los cloros pues le tendremos que poner 2 para completar sus octetos. Entonces sacamos la cuenta de todos los electrones. Cloro, ya saben que el cloro vale 7 más 3 que son pues 3 del oxígeno sería 18, 3 por 6 18 más 7 tendríamos 25, pero recuerda que esta molécula tiene una carga negativa. ¿Qué pasa si tiene una carga negativa? Habría que sumarle un electrón, o sea que en total vamos a tener 26. Bueno, en este caso si ustedes sacan la cuenta, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26, o sea que así está como está tal cual la molécula. La pregunta es, ¿cuál es la geometría? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla cuál es la forma. ¿Cuál es el átomo central o cuántos átomos central tiene? 1, entonces sería A. ¿Y cuántos átomos enlazados tiene? 3, sería AB3. ¿Y cuántos pares de electrones libres tiene? 1, o sea, AB3E1. Si nosotros buscamos en la tabla, esta forma es ¿cuál? Vamos a ver, aquí pues no, porque aquí no hay pares libres. Aquí sí. Esta no, porque es AB2, AB2E2, no, AB3E1, aquí lo tenemos. O igual al amoníaco, pirámide trigonal. Bueno, entonces la geometría de esta molécula es una pirámide trigonal, ¿ok? Trigonal. De esta manera entonces podemos ver cómo es la geometría de esta molécula. Simplemente el cloro está en la mitad y pues tiene unidos los oxígenos de esta manera, así como una pirámide, como les dije, una pirámide trigonal, ¿sí? Bueno, entonces esta parte. ¿Y cómo sería cuando la molécula tiene más de un átomo central? Bueno, también es muy sencillo. Ya saben, ¿cómo hacemos la estructura? Esta es una forma semidesarrollada. Nos está diciendo que primero viene carbono, luego unido este carbono a 3 hidrógenos, entonces lo unimos a 3 hidrógenos. Luego viene, ¿qué viene después? Bueno, viene otro carbono, lo unimos, otra rayita, y ese tiene ¿cuántos? 2 hidrógenos. Ustedes saben que el hidrógeno no puede ir nunca en el centro, por lo tanto ya se sobreentiende que si después viene el hidrógeno tiene que ir afuera alrededor, no puede ir en la mitad. Y luego viene un nitrógeno y obviamente está unido a los 2 hidrógenos, porque los hidrógenos no pueden quedar en el centro. Bueno, rellenamos los octetos, 2, 4, 6, ponemos los 2 acá y listo. Está correcta la estructura. Si ustedes quieren verificar, verifiquen contando todos los electrones totales, que se van a dar cuenta que están correctos. Bueno, como tiene 3 átomos centrales, entonces vale la pena resaltar que cada átomo central va a tener una geometría diferente, o sea que hay que sacarle 3 geometrías. El primer átomo de carbono, su forma es AB, ¿qué? AB4, porque tiene 1,
2, 3 y para la derecha serían 4. El segundo átomo de carbono también sería Ab4, o sea que la geometría de estos dos es la misma. Pero el nitrógeno, que es el átomo central, pues su forma en este caso sería Ab2, bueno, perdón, Ab3, sí, porque E1. Entonces, geometría de este carbono sería una geometría de tipo Ab4, aquí la tenemos, tetraédrica. Este también es tetraédrica y este nitrógeno pues es pirámide trigonal. Si nosotros quisiéramos construir esta molécula en 3D es pegar un tetraedro con otro tetraedro y con una pirámide trigonal. Bueno, esto lo podríamos hacer en otro video, cómo podríamos ver hacer estos dibujos de las moléculas y cómo lo podemos modelar. Bueno, básicamente estos son los conceptos básicos que ustedes tienen que entender, lo que es la geometría, cómo dibujar las estructuras de Lewis, cómo colocar los punticos, lo que es la regla del octeto, para que puedan repasar este tema y introducirse a la química orgánica. Entonces en el próximo video les hablaré de una teoría un poquito más avanzada que nos permite estudiar más a profundidad cómo es que se forman estos enlaces y estas geometrías desde el punto de vista de las configuraciones electrónicas, que sería lo llamada teoría del enlace de valencia y la hibridación. Entonces los invito a, si les interesa ese tema, que vean el siguiente video donde voy a explicar claramente eso y pues con base en eso les digo que hasta luego, nos vemos.